Hola chicos, hoy les voy a explicar el ejercicio número 7 de MRU porque he tenido muchas preguntas sobre cómo se resuelve, cómo se grafica. Entonces, nosotros teníamos en el ejercicio una tabla de valores en las que nos da la posición del móvil en distintos momentos, en distintos instantes, ¿sí? Entonces, la primera pregunta era calcular la velocidad del móvil. Nosotros sabemos que la velocidad es igual a la posición, o sea, la distancia recorrida en el tiempo empleado. Entonces, por ejemplo, para calcular la velocidad, tomo, por ejemplo, este instante. Cuando pasó un segundo, el móvil recorrió 12,4 metros. Entonces lo reemplazo en la fórmula, donde dice distancia recorrida o posición, pongo 12,4 metros. Y donde dice tiempo, es el tiempo en que recorrió eso, un segundo. Y ahí realizo la cuenta y en definitiva me da que la velocidad es 12,4 metros sobre segundo. Pero también la podíamos haber calculado pensando en otro instante. Por ejemplo, vamos a hacer con el tiempo igual a 2 segundos. Entonces, por ejemplo, si yo quiero calcular la velocidad a los 2 segundos, tengo que poner qué tiempo recorrió en los 2 segundos, que serían 24,8. Entonces, 24,8 metros es lo que recorrió. ¿En cuánto tiempo? En 2 segundos. Y si yo hago esta división, 24,8 dividido 2 me da 12,4 metros sobre segundos, ¿sí? Como verán, la velocidad es la misma. ¿Por qué? Porque este es un movimiento rectilíneo uniforme. Es decir, tiene una velocidad constante, ¿sí? Les muestro porque muchos estaban un poco perdidos en cómo calcular la velocidad basándose en una tabla de valores, ¿sí? Entonces, esa es la primera situación. Calculé la velocidad. Ahora vamos a ver cómo hacemos el gráfico de la posición en función del tiempo, ¿sí? Para ello tenemos que hacer los ejes cartesianos, ¿sí? Un eje Y y un eje X. En el eje Y voy a poner la posición en metros. Y en el eje X voy a poner el tiempo en segundos, ¿sí? Según mi tabla de valores, yo tengo, ¿sí? 1 segundo, 2 segundos, 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? Y en mi eje vertical voy a poner la posición. Serían 12,4 metros, ¿sí? Son equidistantes. Si ustedes hacen la cuenta, cada vez que paso de este a este hay 12,4. Le suma 12,4, ¿sí? Si hacen la cuentita se van a dar cuenta. Entonces son distancias iguales. Entonces el primero es 12,4. El segundo es 24,8. El tercero, 37,2. El cuarto, 49,6. El quinto, 62. Y el sexto, que me quedó acá un poquito escondido, es 74,4. ¿Sí? Entonces, ya tengo los valores. Ahora solamente tengo que marcar los puntos, ¿sí? Entonces, primer punto a marcar. Cuando el tiempo es 0, la posición es 0. Ese correspondería a este punto, al 0, 0. Que lo vamos a marcar con un color, ¿sí? Cuando el tiempo es 0, porque acá el tiempo es 0 y acá los metros son 0, ¿sí? Cuando el tiempo es 0, tiene 0 metros. Cuando es un segundo, tenemos 12,4, o sea que marcamos en la intersección de un segundo y de 12,4. Cuando es 2 segundos, ¿sí? Si hacemos la intersección en 2 segundos con 24,8 metros, ahí sería el otro punto, ¿sí? Cuando son 3 segundos, le corresponde, según la tabla de valores, 37,2. Entonces, para 3 segundos, le corresponde 37,2. ¿Sí? Para 4 segundos, me corresponde, 49,6. Sería este punto. Para 5,
me corresponde 62 metros. ¿Sí? Para 5 segundos, 62 metros. Y por último, para 74,4 me corresponden 6 segundos. ¿Sí? Sería este punto. Ya ahí marqué todos los puntos en el gráfico. Ahora lo que me queda es unirlos con una recta. ¿Sí? Uno los puntos y trazo la recta que une todos los puntos. Este sería el gráfico de la posición en función del tiempo. Ahora bien, también nos pedía el gráfico de la velocidad de función del tiempo. Para ello vamos a hacer el otro eje. ¿Sí? Más acá abajo vamos a hacer el otro eje. Entonces vamos a hacer el eje Y, en el que va a estar representada la velocidad en metros sobre segundo, y el eje X, en el que va a estar representado el tiempo en segundos. ¿Sí? Tiempo en segundos. ¿Sí? Dijimos que tenemos 6 segundos. ¿Sí? Lo distribuimos en 6 partes, lo dividimos en 6 partes. ¿Sí? Entonces, ¿y qué sabíamos? Que la velocidad es constante. ¿Y cuánto vale la velocidad? Vale 12,4. Entonces, en el eje Y vamos a poner un valor que es 12,4. ¿Y qué pasa? Para el instante 1 va a ser, para un segundo va a ser 12,4. A los 2 segundos también va a ser 12,4. A los 3 lo mismo, a los 4, a los 5 y a los 6. ¿Por qué? Porque es velocidad constante, siempre tiene el mismo valor. Entonces, esos serían los puntos correspondientes al gráfico de velocidad. Ahora lo que vamos a hacer es unir los puntos por una recta. Entonces, ahí tenemos hecha la gráfica de la velocidad en función del tiempo.